Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es el problema número 6 de la guía 11, que dice así. Un rayo de luz monocromática incide sobre la cara de un prisma de cuarzo a un ángulo de 75 grados con respecto a la normal de la superficie. El ángulo en el vértice del prisma es de 60 grados. El índice de refracción es n igual a 1,458. Nos piden que calculemos entonces. A. Calcule el ángulo de refracción en la primera superficie. B. ¿Cuál es el ángulo de incidencia en la segunda superficie? C. ¿Cuál es el ángulo de refracción en la segunda superficie? D. ¿Cuál es la desviación sufrida? A modo de advertencia y spoiler, esta parte de la clase va a necesitar muchos conocimientos de trigonometría. No muchos, pero conocimiento, digamos, que lo tengan fresco el conocimiento de trigonometría. Yo sé que muchas veces la trigonometría no es un tema en el que muchos lo dominen bien, así que si tienen cualquier pregunta, no duden en hacérmela, interrúmpanme las veces que haga falta. Vamos a empezar haciendo un esquema de la situación. Entonces, tenemos un triángulo. Nos dan como dato que este ángulo son 60 grados. Ese es el ángulo de la punta del prisma. No nos han dicho nada de estos otros, pero no importa. Podrían estar torcidos, no importa. Pero la luz va a entrar y salir por acá y el único ángulo que va a importar es este. Entonces, vamos a asumir que la luz incide por este lado. Entonces, la normal aquí, digamos, por acá. Esta es la normal a esta superficie. Entonces, el rayo incidente incide, a ver, con un ángulo de 75 grados. O sea, más o menos así. Este ángulo le vamos a llamar θ de incidencia 1 y es de 75 grados. Obviamente, como esto es aire, y a ver. O sea, esto es aire. Y esto es otro índice de refracción más grande. Este es N2, y era 1,458. Y esto es N1 igual a 1. Entonces, el rayo refractado se va a refractar con un ángulo menor a 75 grados. Entonces, voy a dibujar más o menos así. A este ángulo le voy a llamar ángulo de refracción 1. Y es desconocido por ahora. Pero lo puedo calcular. Y de hecho es lo que me pide en el ítem A. Finalmente, cuando el rayo llega a esta superficie aquí, va a salir también siendo refractado. En realidad podría no salir, pero en este caso sí. El problema nos dice que sale. Podría no salir si se cumple la condición de reflexión total interna. En este caso nos dicen que sale, ¿ok? Así que acá nos dicen que sale. Entonces acá la norma en esta superficie más o menos así. Y el ángulo de refracción tiene que ser mayor al ángulo de incidencia, o sea que va a ser algo así. A este ángulo le vamos a llamar ángulo de incidencia 2 y a este ángulo le vamos a llamar ángulo de refracción 2. Bueno, dado que ya establecimos esos nombres, vamos a
ir parte por parte. Vamos a resolver ahora la ley de Snell. Entonces, en la interfase 1, acá, aplicamos ley de Snell. N1 por el seno de tita y 1. En realidad no es 1, es aire. Vamos a llamar NA. NA igual a esto, y esto es NB. Entonces es el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente 1. Es igual a el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo refractado 1. Esto entonces nos permite calcular el ángulo refractado 1 como el arco seno de... Ustedes hagan la cuenta, yo esto ya lo he hecho varias veces. Sé que esto va a ser así. NA sobre NB por el seno de tita y 1. Bueno, acá habría que calcular entonces cuánto vale este ángulo. A ver. Esto sería igual. Dividido 1,458 por... Esto me da 0,72415 radianes, lo que es igual a 41, aproximadamente 41,5 grados. Bueno, de vuelta, verifico. Este número es menor que el ángulo de incidencia, y eso está bien, o al menos está de acuerdo con que este medio tiene un índice de refracción más alto que este medio. Excelente. Entonces, ya tenemos el ítem A calculado. Ahora nos preguntan cuál es el ángulo de incidencia de la segunda superficie. Ese punto ya no es tan trivial. Ese punto ya no es tan trivial. Esencialmente nos están pidiendo que calculemos este ángulo. O sea, queremos este. Conocemos este. Pero nos falta un ángulo más para poder determinar el valor de el tita I2. Nos hace falta saber el valor de este ángulo. Y eso no es tan fácil de determinar. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros sabemos que este lado es perpendicular a este lado. Y este lado es perpendicular a este lado. Entonces, el ángulo que forman estas dos, o sea, este ángulo, tiene que ser igual al ángulo que forman estas dos. O sea, este que de acá. Tiene que ser este otro ¿cómo se llama? Es un ángulo obtuso, así que no puede ser, tiene que ser el ángulo agudo, que es este. O sea, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. O sea, estos son 60 grados. Voy a repetir eso. Yo sé que ustedes no están acostumbrados a pensar en estos términos trigonométricos. Este lado es perpendicular a este normal. Eso sí me lo creen, ¿no? Recuerden, este es perpendicular a este. Al mismo tiempo, este es perpendicular a este. ¿Está bien? Lo voy a indicar. Acá estos son perpendiculares. Estos son perpendiculares. Entonces, este ángulo que forman estas dos líneas tiene que ser igual al ángulo que forman estas dos líneas.
O sea, este de acá. Pero entonces, si este es 60, este que está acá es 120. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de estos dos me da 180 grados. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Todos van bien? Bueno, entonces, lo que yo voy a escribir ahora es que el ángulo, a ver, yo voy a escribir que este más este suman 180. Entonces, tita R1 más tita I2 más 120 grados tiene que ser igual a 180 grados. Bueno, y entonces de acá yo ya despejo tita I2. Tita I2 es igual a 180 grados menos 120 grados menos tita R1, pero esto es igual, a ver, 180 menos 120 es 60 grados, menos tita R1 es 41,5 grados, o sea que el tita I2 me queda, a ver, 18,5. O sea, yo podría usar acá los minutos, segundos, pero para hacerlo rápido lo dejo así nomás. Bien, tenemos el ángulo de incidencia 2. Entonces, volvemos acá a la lista. Calcula el ángulo de refracción de la primera superficie, listo. ¿Cuál es el ángulo de incidencia en la segunda superficie? Listo. ¿Cuál es el ángulo de refracción en la segunda superficie? Manos a la obra. C. Entonces, ángulo de refracción en la interfase 2. De vuelta, ¿qué vamos a hacer acá? Ley de Snell. Entonces, en esta interfase, a la cual le llamaremos 2, la interfaz de incidencia, o sea, perdón, el lado de incidencia es con el índice de refracción del vidrio y tenemos este ángulo de incidencia. El rayo va a salir por otro medio con el índice de refracción del aire con este ángulo de refracción 2. Entonces, la ley de Snell en este caso va a ser así. El índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de incidencia 2 igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo refractado 2. Y entonces de acá solo tenemos que determinar el valor de tita R2, dado que conocemos todos los demás. Entonces, tita R2 va a ser igual a arcoseno de n del vidrio dividido n del agua por el seno de tita y 2. Bien, ¿esto qué sería igual? A ver. Ok. Entonces, lo voy a escribir numéricamente. Es igual al arcoseno de 1,458 dividido 1 por el seno de 18,5 grados. Bien. Entonces esto es igual al coseno por
Si no metí la pata, en radianes esto es aproximadamente 0,4812, lo que es igual a un ángulo de 27,57 grados aproximadamente. Bueno, al menos veo que el ángulo de refracción es mayor al ángulo de incidencia, lo cual está bien. Entonces, este es el ángulo de salida aquí. Bueno, entonces ya con esto hemos calculado el ítem C. Y ahora finalmente la desviación sufrida. Vamos a trabajar sobre eso ahora. Me voy a llevar este dibujo para aclarar bien qué es la desviación. Ups. Bueno. A ver, voy a limpiar un poco todo esto. Acá voy a establecer, a ver, un par de líneas más. Yo ahora voy a dibujar una línea que es paralela, o sea, es una línea que pasaría por donde está el rayo de incidencia, ¿no? La hago desplazada para que se vea. Ahora voy a dibujar otra línea que hace lo mismo, pero con el rayo final, el rayo de salida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nos piden que calculemos la desviación. Obviamente la desviación es angular. Nos piden que calculemos este ángulo, el ángulo de desviación al que le voy a llamar delta. Este ángulo es el ángulo en el que se desvió la luz, debido a que sale en esta dirección. Este es el rayo de luz, ¿no? Cuando inicialmente venía en esta dirección. Entonces, ese es el ángulo de desviación que nos están pidiendo. Y de vuelta, hay que aplicar todo lo que sabemos de trigonometría para resolver esto. Entonces, para resolver eso, yo tengo que calcular este ángulo. Ahora yo veo que acá se forma este triángulo, con este ángulo y este ángulo. Vamos a ir uno por uno. Este ángulo de acá es, fíjense, es el ángulo de incidencia 1 menos el ángulo de refracción 1. ¿Me creen eso? Fíjense, por acá el rayo de luz viene en esta dirección y, bueno, se proyectaría en esta dirección. Entonces, este ángulo es opuesto con el vértice con este ángulo, por lo tanto son iguales. Entonces, todo este ángulo es θ i, 1. Y este que está acá es θ r1. Entonces, este que está acá es la diferencia. ¿Se ve? Ok. Bien. Entonces ahora les pregunto, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Este de aquí.
Tita R2 menos el tita de incidencia 2, creo. A ver, ¿estamos de acuerdo? Este está acá el nombre, este es tita i2, este de acá. Este está acá el nombre, es tita R2, que es este. ¿Están de acuerdo ahí con su compañero o no? Fíjense entonces de vuelta. Tita R2 es este que está acá y es opuesto con el vértice con este que está acá. Este que está acá. Y este que está acá es el ángulo de incidencia 2. Este es el nombre. Entonces, este pequeño de aquí es este menos este que está acá. Entonces, finalmente, hola, me quedé sin conexión. No sé qué pasó. ¿Qué fue lo último que escucharon? Analizando los titas de la segunda fase, digamos, del ítem C. Ok. Ah, D. Bueno, ahora me uno de vuelta con otra pantalla y seguimos. Bueno, entonces, creo que esto ya habíamos discutido entonces que este ángulo de acá es esto. Entonces podemos determinar este ángulo de aquí y por lo tanto este ángulo de acá. Entonces, este ángulo de acá, al que le voy a llamar alfa, este le voy a llamar beta. Ah, no, perdón, este ya tiene nombre, delta. Entonces, alfa es igual a 180 grados menos tita i1 menos tita r1 menos tita r2 menos tita i2. O sea, ¿de dónde salió? Perdón, ¿de dónde salió esta expresión? Esta expresión sale del hecho de que alfa más este ángulo de acá, que es tita i1 menos tita r1, eh, más este otro ángulo, tita r2 menos tita i2 es igual a 180 grados. Entonces, paso esto restando, y listo, me queda la expresión para calcular alfa. Y ahora, finalmente, delta, que es igual a 180
180 grados menos alfa, porque delta este que está acá, o sea este, es 180 menos alfa. Entonces esto me queda igual a, esto es bien fácil, es exactamente esto, es tita I1 menos tita R1 más tita R2 menos tita I2. Y hacemos la cuenta entonces. Vamos a ver cuánto nos da el ángulo de desviación. Delta entonces es tita I1, yo me olvidé cuánto valía, 75 grados, menos el ángulo de refracción 1. A ver, vamos a calcular, vamos a buscarlo. El ángulo de refracción 1 es 41,5 grados. Más el ángulo de refracción 2, ¿cuánto valía? 27,57. Menos el ángulo de incidencia 2, era 18 algo, 18,5 grados. Hacemos esta cuantita y vemos qué nos da. Me da como resultado 42,57 grados de desviación. Una desviación importante respecto de la trayectoria original. O sea que este ángulo son 42 y pico de grados. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué hizo con el 180 grados menos alfa? El 180. Sí, ya me parecía que esto lo hice muy rápido. Voy a hacer ese paso acá entre medio. Yo acá, ¿qué hice? Acá dice 180 grados menos alfa. Ahora alfa lo escribo tal cual. Copio, pego, voy a cambiar el color. Pero lo pongo entre corchetes. Ahora, ¿de qué me doy cuenta? 180 se cancela con este 180, ¿no? Y este menos me va a cambiar esto a más y esto a más. ¿Se ve ahora lo que hice? Sí, Ahora gracias. sí. Eso fue. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, voy a cortar la grabación.